Jai Prabhu, Ohanauti Miranda Chanan Chanastalakaya Chakchuru Militan, Chanatasmai Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 30, titulado El señor Kapila explica las actividades fruitivas desfavorables. Verso 1. La personalidad de Dios dijo: tal como una masa de nubes desconoce la poderosa influencia del viento, la persona de conciencia material desconoce la poderosa fuerza del factor tiempo que la está arrastrando. Verso 2. La suprema personalidad de Dios como factor tiempo destruye todo lo que a fuerza de trabajo y sufrimientos produce el materialista para obtener una supuesta felicidad. Por esa razón, el alma condicionada se lamenta. Verso 3. El desorientado materialista no sabe que su propio cuerpo no es permanente y que el atractivo del hogar, la tierra y la riqueza relacionados con ese cuerpo también es temporal. Solo la ignorancia le hace pensar que todo es permanente. Verso 4. Sea cual sea la especie en que nazca, la entidad viviente encuentra en ella un determinado tipo de satisfacción y nunca se opone a ser situada en semejante condición. Verso 5. La entidad viviente condicionada está satisfecha en la especie de vida a que pertenece, cubierta por la influencia engañosa de energía ilusoria. Ni siquiera en el infierno se siente inclinada a desprenderse de su cuerpo, pues el disfrute infernal le proporciona placer. Verso 6. Esa satisfacción con su propio nivel de vida se debe a la profunda atracción que siente por el cuerpo, el hogar, la esposa, los hijos, los animales, las riquezas y los amigos. En esa situación, el alma condicionada se considera completamente perfecta. Verso 7. Aunque siempre se consume de ansiedad, ese necio sigue realizando toda clase de actos maliciosos, con esperanzas que nunca se verán satisfechas a fin de mantener a lo que él considera su familia y su sociedad. Verso 8. Le entrega el corazón y los sentidos a una mujer que le hechiza con su engañosa malla. Disfruta de sus brazos y hablando con ella en lugares solitarios y queda encantado con las dulces palabras de los hijos pequeños. Verso 9. El hombre casado, apegado, permanece a la vida familiar que está llena de diplomacia e intrigas, siempre causando infelicidad y controlado por actos de complacencia de los sentidos. Trata de neutralizar las reacciones de todas sus miserias y si tiene éxito en ese esfuerzo, se considera feliz. Verso 10. Una y otra vez consigue dinero por medios violentos y aunque lo emplea al servicio de su familia, él mismo solo come una pequeña porción del alimento así comprado. Por los suyos gana el dinero de esa forma irregular y por los suyos va al infierno. Verso 11. Si las cosas no le van bien, trata de salir adelante una y otra vez, pero cuando todos sus intentos fracasan y se arruina, su excesiva codicia le lleva a aceptar dinero de otros. Verso 12. De este modo, el desgraciado, incapaz de mantener a su familia, pierde toda su gallardía, piensa siempre en su fracaso, doliéndose muy profundamente. Verso 13. Viendo que ya no puede mantenerle su esposa y el resto de la familia, dejan de tratarle con el mismo respeto que antes, como los granjeros avarientos que tratan peor a sus bueyes viejos y cansados. Verso 14. Aquellos a quienes él mantuvo un día son los que ahora le mantienen a él. A pesar de ello, el necio hombre de familia no siente aversión por la vida familiar. Deformado por la influencia de la vejez, se prepara para encontrarse definitivamente con la muerte. Verso 15. De este modo permanece en el hogar como un perrito faldero, comiendo lo que sin la menor consideración le dan para comer. Aquejado de muchas enfermedades, como la disepsia y la falta de apetito, solo toma pequeñas cantidades de alimento y se convierte en un inválido
que ya no puede trabajar en nada. Verso 16. En esa condición enferma, los ojos, debido a la presión interior del aire, parecen salírsele y tiene las glándulas congestionadas con moco. Se le hace difícil respirar y cada vez que expira o inspira produce un estertor en su garganta que suena como gru, gru. Verso 17. De este modo cae bajo las garras de la muerte y yace rodeado de las lamentaciones de sus amigos y parientes. Aunque quiere hablar con ellos, ya no puede, pues está bajo el control del tiempo. Verso 17. Así muere, lleno de pesar y viendo el llanto de sus parientes, el hombre que sin controlar sus sentidos se ocupó en mantener una familia, muere del modo más patético, con gran dolor y sin conciencia. Verso 19. A la hora de la muerte ve llegar ante él a los mensajeros del Señor de la muerte, con ojos llenos de ira, sintiendo mucho temor, evacúa el vientre y se orina. Verso 20. Como un delincuente arrestado por la policía para castigarlo, los llamadutas arrestan a la persona que se ocupó en delictiva complacencia de los sentidos. Le atan por el cuello con una fuerte cuerda y cubren su cuerpo sutil para que pueda soportar el severo castigo. Verso 21. Abrumado por la situación, tiembla en manos de los alguaciles de Llamaras. Los perros del camino le muerden y puede recordar las actividades pecaminosas de su vida. De esa manera se siente terriblemente afligido. Verso 22. Bajo un sol abrasador, el reo tiene que pasar por carreteras de arena caliente bordeadas de bosques en llamas. Es incapaz de caminar y los alguaciles le dan latigazos en la espalda. Sufre la tortura del hambre y de la sed, pero desgraciadamente en la carretera no hay agua para beber, ni refugio, ni lugar donde descansar. Verso 23. En esa carretera que lleva a la morada de Llamaras cae agotado y a veces pierde el conocimiento, pero lo obligan a levantarse de nuevo. De esta manera, muy rápido, le conducen hasta Llamaras. Verso 24. Es así como tiene que recorrer 99.000 yohanas en 2 o 3 instantes. Inmediatamente después comienza a sufrir las torturas del castigo que le está destinado. Verso 25. Le ponen entre tizones de madera ardiendo y sus miembros se encienden en llamas. En algunos casos le hacen comer su propia carne o tiene que ser comido por otros. Verso 26. Los perros y buitres del infierno le sacan las entrañas, pero a pesar de ello sigue vivo y puede verlo. Y se le atormenta con serpientes, escorpiones, mosquitos y otras criaturas que le muerden. A continuación, unos elefantes le arrancan los miembros y descuartizan su cuerpo. Es lanzado desde lo alto de las montañas y puesto en prisión, bien sea bajo el agua o en una cueva. Verso 28. Los hombres y mujeres que basaron sus vidas en la promiscuidad y la vida sexual ilícita sufren atroces penalidades en los infiernos llamados Tamishra, Anda Tamishra y Raurava. Verso 29. El señor Kapila continuó: mi querida madre, a veces se dice que en este planeta pasamos por el cielo y el infierno, pues aquí también pueden verse los castigos del infierno. Verso 30. Después de abandonar el cuerpo, el hombre que se mantuvo a sí mismo y a su familia mediante actividades pecaminosas sufre una vida infernal al igual que sus parientes. Verso 31. Después de abandonar el cuerpo, va solo a las regiones más oscuras del infierno y el dinero que adquirió por envidia a otras entidades vivientes es el precio del pasaje con que se va de este mundo. Verso 32. De este modo, por disposición de la Suprema Personalidad de Dios, el que mantuvo a sus parientes tiene que pasar por situaciones infernales y sufrir por sus actividades pecaminosas como un hombre que ha perdido su riqueza. Verso 33. Por consiguiente, una persona muy ávida de mantener a su familia y parientes con métodos sucios va sin remisión a la región más oscura del infierno, conocida con el nombre de Anda Tamishra. Verso 34. Después de pasar por todos los atroces sufrimientos del infierno y después de pasar una tras otra por las formas más vidas
más bajas de vida animal que anteceden al nacimiento humano y haber purgado de esa forma sus pecados, nace de nuevo en la tierra como ser humano. De esta manera termina el capítulo 30 del canto tercero, titulado El señor Kapila explica las actividades fruitivas desfavorables. Haribol Prabhu, continuamos. Capítulo 31, las enseñanzas del señor Kapila. Perdón, Prabhuji. Si me permiten, quería nada más hacer un pequeño comentario. Aquí el capítulo está explicando lo que ocurre a una persona que hace actividades fruitivas desfavorables. O sea, hay también actividades fruitivas favorables, pero en este caso estamos estudiando el caso de una persona normal, es decir, una persona que no es caritativa, que no hace actividades piadosas, que no tiene un sukriti. Entonces, lo que va haciendo es que su vida se va haciendo tan difícil que entonces empieza a vivir tomando cosas ajenas y empieza aquí dice, conseguir dinero por medios violentos. Tiene también toda la miseria que se le va acumulando en una familia donde él ya no puede proveer y al contrario se ve obligado, después de haber trabajado toda su vida, se ve obligado a recurrir a la caridad o al préstamo, lo que fuera. Y finalmente, esta persona que no tiene conocimiento no siente ninguna aversión por esta triste situación que está pasando, es decir, su apego continúa y sus amigos y parientes que le rodean continúan así lamentaciones, y esto conduce entonces a encontrar la muerte sin controlar sus sentidos, ¿no? Con gran dolor y de una forma muy patética, como aquí se explica. Y finalmente lo terrible que le sucede cuando lo encuentran los sirvientes de Yamaraj, ¿no? Todas las cosas terribles que se han explicado. También se hace una mención muy interesante. A veces la gente dice, no, aquí mismo está el cielo y el infierno. Claro, aquí Kapila Dev no dice que eso es cierto, pero dice, a veces se dice, porque de todas maneras uno en esta misma vida puede experimentar lo que acontece en niveles superiores y lo que acontece en niveles inferiores de vida, ¿no? Así, entonces, esto es lo que ocurre con esta vida humana, y después de haber pasado por estos sufrimientos, una persona entonces es degradada a formas inferiores de vida, ¿sí? Formas más bajas de la vida animal incluso. Cuando termina todo eso, recién tiene otra oportunidad de ser humano. Entonces, fíjense que arriesgado es tener una vida en ignorancia, y ese es el caso, lamentablemente, de la mayoría de las personas en esto. Capítulo 31. Las enseñanzas del señor Kapila sobre los movimientos de las entidades vivientes. Verso 1. La personalidad de Dios dijo, bajo la supervisión del Señor Supremo y conforme al resultado de su trabajo, la entidad viviente, el alma, es introducida en el seno de una mujer por medio de la partícula de semen masculino para adoptar un determinado tipo de cuerpo. Verso 2. En la primera noche se mezclan el esperma y el óvulo, y a la quinta noche la mezcla fermenta hasta ser una burbuja. A la 10ª noche se desarrolla hasta tener la forma de una ciruela. Después, poco a poco, se convierte en una masa de carne o en un huevo, según sea el caso. Verso 3. Al cabo de un mes ya está formada la cabeza, y al final del segundo mes toman forma las manos, los pies y los demás miembros. Cumplidos los 3 meses, aparecen las uñas, los dedos de las manos y los pies, el vello del cuerpo, los huesos y la piel.
así como el órgano de generación y las demás aberturas del cuerpo, es decir, los ojos, las fosas nasales, los oídos, la boca y el ano. Verso 4. 4 meses después de la fecha de concepción, aparecen los 7 componentes esenciales del cuerpo, a saber, kilo, sangre, carne, grasa, hueso, médula y semen. Pasados los 5 meses, se hacen sentir el hambre y la sed, y cuando cumple los 6 meses, el feto envuelto por los amnios empieza a moverse en el lado derecho del abdomen. Verso 5. El feto, nutriéndose a partir del alimento y la bebida que toma la madre, crece y permanece en esa residencia abominable de excrementos y orina que es caldo de cultivo para todo tipo de gusanos. Verso 6. Los hambrientos gusanos que también hay en el vientre de la madre muerden una y otra vez el delicado cuerpo del niño por todas partes y le causan un sufrimiento intolerable. En esa condición, el niño pierde el conocimiento a cada instante. Verso 7. Debido a los alimentos amargos, picantes, demasiado salados o demasiado agrios que come la madre, el niño sufre dolores incesantes y prácticamente intolerables. Verso 8. Metido dentro del amnios y cubierto exteriormente por los intestinos, el niño permanece tendido a un lado del abdomen, con la cabeza inclinada hacia la barriga y con la espalda y el cuello curvados como un arco. Verso 9. El niño permanece en esa posición, sin libertad de movimiento, como un pájaro en una jaula. Entonces, si es afortunado, puede recordar todas las desgracias de sus 100 vidas anteriores y se lamenta completamente afligido. ¿Qué posibilidad hay en esas circunstancias de tener paz en la mente? Verso 10. A los 7 meses de su concepción y adoptado de conciencia, el niño sufre los empujones descendentes de los aires que presionan el embrión en las semanas anteriores al parto. Ni él ni los gusanos nacidos en la sociedad de esa misma cavidad abdominal pueden mantenerse estables en un lugar. Verso 11. Viviendo en esas espantosas condiciones, la entidad viviente, encerrada en 7 capas de componentes materiales, ora con las manos juntas, suplicando al Señor, que es quien le ha puesto en esa condición. Verso 12. El alma humana dice: me refugio en los pies del loto de la suprema personalidad de Dios, que adopta sus diversas formas eternas y camina sobre la superficie del mundo. Me refugio en Él solamente, porque Él puede aliviarme de todo temor y porque de Él he recibido esta condición de vida, que es la que merezco por mis actividades impías. Verso 13. Yo, el alma pura, estoy ahora atada por mis actividades y por disposición de Maya, me encuentro en el vientre de mi madre. Ofrezco mis reverencias respetuosas a aquel que, aunque está también aquí conmigo, es inmutable e impasible. Él es ilimitado, pero un corazón arrepentido puede percibirle. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Verso 14. Este cuerpo material, hecho de 5 elementos, me mantiene separada del Señor Supremo. Por ello, aunque soy espiritual en esencia, no empleo mis sentidos y cualidades del modo correcto, porque es trascendental a la naturaleza material y a las entidades vivientes, porque no tiene un cuerpo material como el mío, y por la gloria permanente de sus cualidades espirituales, yo le ofrezco mis reverencias a la suprema personalidad de Dios. Verso 15. El alma humana continúa orando. La entidad viviente se ve expuesta a la influencia de la naturaleza material y sostiene una ardiente lucha por la existencia en el sendero de la sucesión de nacimientos y muertes. Esa vida condicionada se debe a que ha olvidado su relación con la suprema personalidad de Dios. Así pues, sin la misericordia del Señor, ¿cómo podría ocuparse de nuevo en el servicio amoroso trascendental del Señor? Verso 16. Nadie más que la suprema personalidad de Dios, en su aspecto localizado de Paramatma, la representación parcial del Señor, es quien dirige a todos los seres, animados e inanimados. Él está presente en las 3 fases del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. De este modo, el alma condicionada, bajo su dirección, se ocupa en diversas actividades
Y para liberarnos de las tres miserias de la vida condicionada, debemos entregarnos únicamente a Él. Verso 17. Caída en un charco de orina, sangre y excremento dentro del abdomen de su madre, con el cuerpo abrasado por el fuego gástrico de la madre, el alma corporificada, ansiosa de salir, cuenta sus meses y ora diciendo: oh mi Señor, ¿cuándo se liberará esta alma desdichada de semejante confinamiento? Verso 18. Mi querido Señor, aunque solo tengo 10 meses de edad, por tu misericordia, sin causa ni mi conciencia está despierta. No veo manera alguna de expresar mi gratitud por esta misericordia sin causa de la suprema personalidad de Dios, el amigo de todas las almas caídas, excepto orar con las manos juntas. Verso 19. En cuerpos de otro tipo, la entidad viviente solo ve por instinto. Su conocimiento se limita a las percepciones agradables y desagradables que experimenta en ellos. Pero yo tengo un cuerpo que me permite controlar los sentidos y entender mi destino. Por eso le ofrezco mis respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios, quien me ha bendecido con este cuerpo y por su gracia me permite verle dentro y fuera. Verso 20. Por eso, Señor mío, aunque estoy viviendo en terribles condiciones, no deseo partir del abdomen de mi madre para caer de nuevo en el oscuro pozo de la vida materialista. Tu energía externa, denominada Deva Maya, captura de inmediato al niño recién nacido y en ese mismo instante comienza la identificación falsa, que es el principio del ciclo continuo de nacimientos y muertes. Verso 21. Por lo tanto, sin agitarse más y con la ayuda de mi amigo, la conciencia lúcida, voy a liberarme de la oscuridad de la nesencia, con tan solo mantener en mi mente los pies del loto del Señor Vishnu. Me salvaré de tener que entrar en el seno de otras muchas madres y sufrir nuevos nacimientos y muertes. Verso 22. El Señor Kapila continuó: con 10 meses de edad y a pesar de estar en el vientre, estos son los deseos de la entidad viviente. Pero mientras alaba al Señor de esta manera, el viento que favorece el parto lo empuja hacia afuera con la cabeza vuelta hacia abajo para que nazca. Verso 23. Repentinamente empujado hacia abajo por el viento, el niño sale con gran dificultad, cabeza abajo, sin respiración. El intenso dolor le deja sin memoria. Verso 24. Bañado en sangre y excremento, el niño cae al suelo y se mueve como una lombriz nacida en el excremento. Pierde su conocimiento superior y llora bajo el hechizo de Maya. Verso 25. Después de salir del abdomen, el niño queda al cuidado de personas que no pueden entender qué es lo que quiere, y son esas personas quienes le crían. Sin poder rechazar nada de lo que se le da, padece circunstancias indeseables. Verso 26. Acostado en una cama sucia e infestada de sudor y gérmenes, el pobre niño no puede rascarse el cuerpo para aliviar la sensación de picor, ni qué decir, tiene que tampoco puede sentarse, ponerse en pie o tan solo moverse. Verso 27. El indefenso bebé sufre en su delicada piel las picaduras de los mosquitos, los tabanos, los chinches y otros parásitos. Es como un gusano grande mordido por gusanos más pequeños. El niño privado de su sabiduría llora amargamente. Verso 28. De esta manera, el bebé pasa su infancia sufriendo diversas aflicciones y llega a la niñez. En esa edad sufre también y su dolor se debe al deseo de obtener cosas que nunca puede conseguir. Debido a esa ignorancia se irrita y se entristece. Verso 29. Con el crecimiento del cuerpo aumentan también el prestigio falso y la ira de la entidad viviente que busca acabar con su alma. Eso le lleva a ganarse la enemistad de personas que tienen sus mismos deseos de disfrute. Verso 30. Llevada por esa ignorancia, la entidad viviente cree que ella es el cuerpo material hecho de 5 elementos. Con ese error de base toma por suyas cosas que no son permanentes y aumenta su ignorancia en la región más oscura. Verso 31. Buscando el bien del cuerpo, que es para ella una fuente constante de problemas
y que la sigue a todas partes debido a que están atados por nudos de ignorancia y actividades fruitivas, realiza muchas acciones por las que tiene que someterse al ciclo de nacimientos y muertes. Verso 32. Por lo tanto, si vuelve a caminar por senderos deshonestos, influenciada por personas de inclinaciones sensuales, ocupadas en la búsqueda de disfrute sensual y la complacencia del paladar, la entidad viviente vuelve de nuevo al infierno como antes. Verso 33. Pierde toda su veracidad, limpieza, misericordia, seriedad, inteligencia espiritual, decencia, austeridad, fama, clemencia, control de la mente, control de los sentidos, fortuna y todas las demás cualidades favorables. Verso 34. No hay que relacionarse con necios groseros que carecen del conocimiento de la autorrealización y que no son más que perros bailarines en manos de una mujer. Verso 35. No hay nada más que provoque en el hombre una pasión y un cautiverio tan intensos como el apego a una mujer o a la compañía de hombres interesados en mujeres. Verso 36. Brahma, al ver a su propia hija, quedó confundido por sus encantos y transformándose en venado, corrió desvergonzadamente tras ella, que había adoptado la forma de una sierva. Verso 37. Con excepción del sabio Naraya, ninguna de las entidades vivientes generadas por Brahma, a saber, hombres, semidioses y animales, es inmune a la atracción de Maya en la forma de mujer. Verso 38. Trata tan solo de entender la poderosa fuerza de mi Maya en la forma de mujer. Con un simple movimiento de cejas puede mantener bajo su dominio incluso a los más grandes conquistadores del mundo. Verso 39. Aquel que aspira a alcanzar la culminación del yoga y ha comprendido su ser, habiéndome ofrecido servicio, nunca debe relacionarse con una mujer atractiva, pues en las escrituras se declara que para el devoto que avanza, una mujer atractiva es la puerta que conduce al infierno. Verso 40. La mujer creada por el Señor es la representación de Maya. Quien se relacione con dicha Maya aceptando sus servicios debe saber con seguridad que eso conduce a la muerte, como un pozo oculto por la hierba. Verso 41. Una entidad viviente que, por haberse apegado a una mujer en su vida anterior, ha recibido un cuerpo de mujer, neciamente contempla a Maya en la forma de un hombre, su esposo, como proveedor de riqueza, hijos, casa y demás bienes materiales. Verso 42. Por lo tanto, la mujer debe considerar que su esposo, su casa y sus hijos son cosas que prepara la energía externa del Señor para conducirla hacia la muerte, tal como el dulce canto del cazador es la muerte para el siervo. Verso 43. La entidad viviente materialista va errando de un planeta a otro, llevada por sus actividades fruitivas y por el cuerpo que haya adquirido. De este modo, está incesantemente enredándose en actividades fruitivas y disfrutando del resultado. Verso 44. De acuerdo con sus actividades fruitivas, la entidad viviente obtiene así un cuerpo apropiado, con una mente y unos sentidos materiales. El final de la reacción de sus actividades, de su actividad particular, recibe el nombre de muerte y el principio de un nuevo tipo de reacción recibe el nombre de nacimiento. Verso 45-46. Cuando por una afectación morbosa del nervio óptico los ojos pierden la facultad de ver el color o la forma, el sentido de la vista queda insensible y la entidad viviente, que es el observador tanto de los ojos como de la vista, pierde la facultad de ver. De la misma manera, la muerte consiste en que el cuerpo físico en el cual tiene lugar la percepción de los objetos queda incapacitado para percibir. El nacimiento consiste en comenzar a ver el cuerpo físico como si fuera nuestro propio ser. Verso 47. Por lo tanto, no debemos contemplar la muerte con horror, ni recurrir a la definición de que el cuerpo es el alma, ni dar vía libre a un disfrute exagerado de las necesidades físicas de la vida. Comprendiendo la verdadera naturaleza de la entidad viviente, debemos marchar por el mundo libres de apegos y firmes en nuestro propósito.
Verso 48. Dotados de visión correcta y fortalecidos con el servicio devocional y con una actitud pesimista al respecto de la identidad material, debemos relegar el cuerpo a este mundo ilusorio por medio de la razón. De este modo podremos ser indiferentes al mundo material. De esta manera termina el 31º canto, el 31º capítulo del tercer canto del Srimad Bhagavatam, titulado Las enseñanzas del señor Kapila sobre los movimientos de las entidades vivientes. Che Prabhu. Ay, vivo. Creo que no debíamos haber leído estos dos capítulos. ¿Ah? Creo que no debíamos haber leído estos dos capítulos. Sí, demasiado, mucha dosis de realidad para un mundo ilusorio. Sí, pero demasiado. Pero es interesantísimo cómo el Bhagavatam en un par de capítulos nos puede explicar lo que es la vida, ¿sí? Desde cómo se forma un cuerpo, qué pasa con el niño en el vientre, cómo nace, cómo crece, cómo se ilusiona, cómo se envejece, cómo muere, es completamente increíble. Y además, el poder de la energía ilusoria, no maya. Es realmente impresionante lo que uno puede aprender del Bhagavatam, pero obviamente otra cosa es la práctica, ver hasta qué punto uno puede desapegarse de las cosas que aquí están siendo explicadas. No obstante, ya el hecho de que prestemos recepción oral al Srimad Bhagavatam va a hacer que en algún momento este conocimiento madure y se manifieste, ¿no? Entonces, no sé si quieren hacer, bueno, aunque nos quedan muy poco tiempo, quizás podemos dejar las preguntas para mañana y podríamos quedar aquí, ¿sí? Muchas gracias por todo, devotos del Señor. Om Gyana Timiranda Siagyanam Jana Shalakaya Chakshamitamya Tasmai Shri Guru Namaha. Jai Nityalila Prabhupada Shri Bhakti Prabhupada Puri Goswami Maharaj ki Jai, Nityalila Prabhupada Shri Bhakti Danta Swami Prabhupada ki Jai, Nityalila Prabhupada Shri Bhakti Rakshak Shri Daldev Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Shri Bhakti Vihuda Malayan Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Shri Bhakti Kavitrandacharya Maharaj ki Jai, Jai Om Vishnupad Shri Jai Pataka Swami Maharaj ki Jai, Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai, Nityalila Prabhupada Shri Gaur Kishore Goswami Maharaj ki Jai, Anand Kut Vaishnav ki Jai, Namachari Haridas Thakur ki Jai, Prabhu Sakasa Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Ashwas Gaur Bhakti ki Jai, Shri Radha Krishna Gopinath Shyama Kunda Kunda Giri Govardhan ki Jai, Vrindavan ki Jai, Mathura Dham ki Jai, Jagannath Puri Dham ki Jai, Nadi Dham ki Jai, Gangani ki Jai, Muna ki Jai, Tulsi Maharani ki Jai. Todas las glorias a los otros reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, todas las glorias a Shri Guru Varanga Jai, Shri Guru Jai. Muchas gracias, devotos del Señor, muchas gracias, Prabhu Advaita, Prabhu Golokanath, Hernan, Madre Sonia Rupi, Madre Priya, Govindanandini, Haribol. Che Prabhu, Dandavat Pranams, reverencias a todos. Vanchakalpa Hare Krishna. Reverencias Prabhu, reverencias devotos, Hare Krishna, Dandavat. Gracias Prabhu, Hare Krishna, Haribol.